7 relatos aterradores ocurridos en un bosque. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 7 relatos aterradores ocurridos en un bosque. En las montañas del estado de Michoacán, México, existe un bosque que los lugareños conocen desde hace siglos. No tiene nombre oficial en los mapas modernos, pero los habitantes de los pueblos cercanos lo llaman simplemente el Bosque de los Perdidos. No porque sea fácil perderse en él, sino porque aquellos que se adentran en su espesura a veces nunca regresan, y los que sí logran salir, salen cambiados, con historias que desafían toda lógica. Este bosque cubre aproximadamente 40 kilómetros cuadrados de terreno montañoso. Pinos centenarios se elevan hacia el cielo, sus copas tan densas que apenas permiten pasar la luz del sol, incluso al mediodía. El suelo está cubierto por una gruesa capa de agujas de pino y musgo húmedo que amortigua los pasos, creando un silencio antinatural. No hay caminos oficiales, solo senderos antiguos marcados por generaciones de cazadores, leñadores y viajeros que cruzaban de un pueblo a otro. Pero en las últimas décadas, esos senderos han adquirido una reputación siniestra. Personas desaparecen, otras emergen días después, confundidas, sin memoria de dónde estuvieron. Y hay historias, 7 en particular, que revelan la verdadera naturaleza de este lugar. Esta noche les presentamos esos 7 relatos, 7 encuentros con lo imposible, 7 advertencias de que algunos lugares en la naturaleza no son para ser explorados. Apaguen las luces. Prepárense para adentrarse en el Bosque de los Perdidos. Historia 1. Sendero sin fin. Miguel Santos era un excursionista experimentado de 36 años. En octubre de 2015 decidió cruzar el Bosque de los Perdidos siguiendo uno de los senderos tradicionales que conectaba el pueblo de San Juan Tumbío con Santa Clara del Cobre, un trayecto que según sus mapas tomaría aproximadamente 6 horas. Entró al bosque a las 8 de la mañana de un sábado. El clima era perfecto, cielo despejado, temperatura de 18 grados, sin pronóstico de lluvia. Miguel llevaba GPS, brújula, agua suficiente y una mochila con provisiones para 2 días en caso de emergencia. Las primeras 2 horas transcurrieron normalmente. El sendero era claro, marcado ocasionalmente por piedras pintadas de blanco que indicaban la dirección. Miguel mantenía buen ritmo, disfrutando del aire fresco del bosque y el ejercicio. A las 10:15 de la mañana, Miguel notó algo extraño. Pasó junto a un pino particularmente grande que tenía una marca distintiva, una rama rota que sobresalía en ángulo recto del tronco a la altura de su cabeza. Registró mentalmente el árbol y continuó caminando. 15 minutos después, pasó nuevamente junto al mismo árbol. Miguel se detuvo, confundido. Verificó su brújula. Indicaba que había estado caminando constantemente hacia el noreste, la dirección correcta. Verificó su GPS. Mostraba que había avanzado 2 kilómetros desde su última verificación. Pero ahí estaba el árbol, con la rama rota, inconfundible.
Debo estar confundido, pensó Miguel. Tal vez hay otro árbol similar. Continuó caminando, prestando más atención ahora a las marcas del sendero. Pasó junto a una formación rocosa particular, 3 piedras grandes apiladas una sobre otra de manera que parecía casi artificial. Las fotografió con su teléfono como referencia. 20 minutos después, pasó junto a las mismas 3 piedras. Miguel sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Esto no tenía sentido. Había estado caminando en línea recta, siguiendo las marcas del sendero, manteniendo la dirección según su brújula. No había dado vueltas, no había retrocedido, pero estaba pasando por los mismos lugares una y otra vez. Decidió hacer un experimento. Tomó su pañuelo rojo de la mochila y lo ató a una rama junto al sendero, asegurándose de que fuera visible. Luego sacó su libreta y anotó la hora exacta. 11:47 a.m. Comenzó a caminar, cronometrando exactamente 30 minutos en una dirección sin desviarse del sendero marcado, manteniendo un ritmo constante de 4 kilómetros por hora según su GPS. Contó sus pasos, 1,200 pasos en 30 minutos. Pasó por árboles que nunca había visto antes, formaciones rocosas nuevas, pequeños arroyos que no aparecían en su mapa. El GPS indicaba que había recorrido 2 kilómetros hacia el noreste. Todo parecía normal, como si finalmente hubiera roto el ciclo. Y entonces, a las 12:17 p.m. exactamente, llegó al pañuelo rojo. Miguel se detuvo en seco, su corazón latiendo violentamente. Verificó su reloj. Habían pasado exactamente 30 minutos. Verificó su GPS. Mostraba que había caminado 2 kilómetros. Verificó su brújula. Había mantenido la dirección noreste todo el tiempo, y sin embargo, ahí estaba su pañuelo, atado exactamente donde lo había dejado. Lo más perturbador era que cuando revisó su libreta, la nota que había escrito decía 11:47 a.m., inicio del experimento. Pero su reloj ahora marcaba 12:17 p.m. 30 minutos habían pasado en el tiempo real. Sin embargo, de alguna manera, había regresado al mismo punto espacial. Miguel se sentó en el suelo, su respiración agitada no por el esfuerzo físico, sino por el miedo que comenzaba a invadirlo. Sacó su teléfono para llamar por ayuda, pero no había señal. Eso no era inusual en las montañas profundas, pero aún así era frustrante. Intentó usar el GPS del teléfono para marcar su ubicación exacta y planear una nueva ruta, pero la pantalla mostraba algo imposible. Su posición estaba cambiando constantemente, aunque él estaba sentado inmóvil. El punto azul que representaba su ubicación se movía en círculos en la pantalla, trazando un patrón circular perfecto con un radio de aproximadamente 2 kilómetros. No era solo que estuviera perdido, era que el espacio mismo alrededor de él estaba distorsionado de alguna manera, doblándose sobre sí mismo como un Mobius strip de realidad. Miguel intentó racionalizar lo que estaba experimentando. Tal vez había una interferencia electromagnética en el área que afectaba sus instrumentos. Tal vez había un depósito de mineral magnético subterráneo que distorsionaba las lecturas de su brújula y GPS. Pero esas explicaciones no podían justificar el hecho de que él personalmente, con sus propios ojos, había visto los mismos árboles, las mismas rocas, las mismas marcas una y otra vez. Estaba atrapado en un bucle. Miguel intentó diferentes estrategias. Salió del sendero marcado y caminó en línea recta hacia donde su brújula indicaba que estaba el norte absoluto. Después de caminar durante 1 hora, encontró el sendero nuevamente, exactamente en el mismo punto de partida. Intentó marcar árboles con su navaja mientras caminaba, grabando flechas que apuntaban en la dirección opuesta a la que iba para asegurarse de no retroceder.
pero cuando había marcado 20 árboles y decidió verificar retrocediendo, descubrió que los árboles marcados formaban un círculo perfecto, con las flechas apuntando todas hacia el centro. A las 4 de la tarde, después de 6 horas de intentar escapar del bucle, Miguel estaba agotado y aterrorizado. Se sentó junto al sendero y consideró sus opciones. Podía quedarse donde estaba y esperar que alguien viniera a buscarlo cuando no llegara a su destino. O podía continuar intentando encontrar una salida. Mientras estaba sentado ahí, escuchó pasos. Alguien más estaba caminando por el sendero. Miguel se puso de pie rápidamente y gritó: «¡Hola! ¡Aquí! ¡Necesito ayuda!». Una figura apareció entre los árboles. Era un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con ropa de trabajo de leñador, pantalones gruesos, camisa de franela, botas pesadas. Llevaba un hacha al hombro. «¿Estás perdido, muchacho?», preguntó el anciano con voz áspera. «No exactamente perdido», respondió Miguel. «Es que no puedo salir. Sigo caminando en círculos aunque siga el sendero». El anciano asintió como si esto fuera completamente normal. «Ah, sí, el bosque te atrapó. A veces hace eso». «¿Cómo salgo?», preguntó Miguel desesperado. El anciano se rascó la barba pensativamente. «El bosque te deja salir cuando está listo, o cuando le ofreces algo a cambio. ¿Algo como qué? Algo que valores, algo personal. Déjalo en el sendero y pide permiso para salir. A veces funciona». Miguel no sabía si creer al anciano, pero no tenía otras opciones. Buscó en su mochila algo personal. Su reloj, un regalo de su padre que había muerto 5 años atrás, era lo más valioso que llevaba. Con manos temblorosas, quitó el reloj de su muñeca. Lo colocó cuidadosamente en medio del sendero y habló en voz alta. «Bosque, te ofrezco esto que es valioso para mí. Por favor, déjame salir. Te prometo no volver a entrar sin permiso». El anciano asintió aprobadoramente. «Ahora camina, y no mires atrás». Miguel comenzó a caminar. Esta vez, algo era diferente. Podía sentirlo en el aire, una sensación de liberación, como si una presión invisible se hubiera levantado. Caminó durante 30 minutos y no reconoció ningún árbol ni formación rocosa. Estaba en territorio nuevo. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Miguel emergió del bosque en las afueras de Santa Clara del Cobre. Había logrado salir. Nunca recuperó su reloj. Y nunca volvió a entrar en el bosque de los perdidos. Años después, Miguel investigó sobre el anciano leñador. Encontró que en 1963, un leñador llamado Aurelio Mendoza había desaparecido en ese bosque. Su cuerpo nunca fue encontrado. La descripción de Aurelio coincidía perfectamente con el anciano que había ayudado a Miguel. Historia 2. La cabaña abandonada. En julio de 2018, un grupo de 5 amigos de la Universidad de Morelia decidió acampar en el Bosque de los Perdidos. Eran jóvenes universitarios de entre 22 y 24 años: Andrea, Luis, Carmen, Roberto y Diana. Ninguno creía en las historias sobrenaturales del bosque. Para ellos, era simplemente un lugar hermoso para una aventura de fin de semana. Entraron al bosque un viernes por la tarde con tiendas de campaña, provisiones para 3 días y mucha confianza. Planeaban acampar cerca de un pequeño río que cruzaba el bosque, hacer caminatas durante el día y disfrutar de la naturaleza. El primer día transcurrió sin incidentes. Montaron su campamento cerca del río, prepararon una fogata, cocinaron, contaron historias. La noche fue tranquila, aunque todos comentaron que el bosque era inusualmente silencioso. No se escuchaban animales nocturnos, ni búhos, ni insectos, solo el murmullo del río. El sábado por la mañana decidieron explorar más profundo en el bosque. Dejaron su campamento montado y caminaron hacia el este.
donde según su mapa había un área de pinos antiguos particularmente impresionantes. Después de caminar durante 2 horas, encontraron algo que no aparecía en ningún mapa. Una cabaña. Era una construcción de madera, de una sola planta, con techo de tejas rojas. Parecía vieja, pero no completamente en ruinas. Las ventanas estaban intactas. La puerta principal estaba cerrada, pero no con candado, y había una pequeña chimenea de piedra en un costado. «¿Qué es esto?», preguntó Luis, acercándose a la cabaña. «Tal vez una estación de guardabosques antigua», sugirió Roberto. Andrea revisó su mapa. «No hay ninguna estructura marcada aquí. Es extraño». «Entremos a ver», dijo Carmen, siempre la más aventurera del grupo. La puerta se abrió con un crujido cuando Luis empujó. El interior de la cabaña estaba sorprendentemente limpio. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, una mesa, varias sillas, un sofá, una cama en un rincón. Las sábanas no tenían polvo visible. Una estufa de leña antigua estaba en una esquina, limpia y lista para usar. «Esto no tiene sentido», murmuró Diana. «Si esta cabaña está abandonada, ¿por qué está tan limpia?» «Tal vez alguien la usa ocasionalmente», dijo Roberto. «Cazadores o algo así». Exploraron la cabaña. En un estante había libros, viejos y amarillentos pero perfectamente alineados. En la cocina pequeña había utensilios ordenados, platos apilados, todo en su lugar. Era como si los habitantes hubieran salido hace apenas unos minutos. «Deberíamos irnos», dijo Andrea, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. «Esto es propiedad privada». Pero ya era tarde en la tarde, y la cabaña estaba en el punto medio entre su campamento y donde planeaban explorar. Decidieron descansar ahí brevemente antes de regresar. Se sentaron en el sofá y las sillas, quitando las sábanas que los cubrían. Carmen encontró una jarra con agua fresca en la cocina, lo cual era extraño. Luis intentó encender la estufa de leña por curiosidad y descubrió que había leña seca ya preparada dentro. Estuvieron ahí durante aproximadamente 30 minutos, conversando, descansando. Y entonces escucharon algo que los hizo callar inmediatamente. Risas. Eran risas de niños, claras y alegres, que venían de afuera de la cabaña. Los 5 se miraron entre sí, confundidos. Luis se levantó y fue a la ventana. Miró hacia afuera, pero no vio a nadie. Las risas continuaron, ahora pareciendo venir de detrás de la cabaña. Roberto abrió la puerta trasera que daba a un pequeño patio. El patio estaba vacío, pero las risas seguían, como si niños invisibles estuvieran jugando a su alrededor. «Esto no está bien», dijo Diana, su voz temblorosa. «Vámonos ahora». Comenzaron a salir de la cabaña, pero la puerta principal se cerró de golpe. Luis intentó abrirla. Estaba cerrada, aunque no tenía cerradura ni pestillo. «¡Ayúdenme!», gritó Luis, jalando la manija con fuerza. Los 5 empujaron la puerta, pero no cedía. Era como si algo del otro lado la estuviera sosteniendo con fuerza sobrehumana. Y entonces comenzaron los golpes. Golpes fuertes en las paredes, como si alguien estuviera golpeando con los puños desde afuera. Los golpes rodeaban la cabaña, moviéndose de pared en pared. Las ventanas comenzaron a sacudirse en sus marcos. Los libros en el estante cayeron al suelo uno por uno. Carmen gritó. Andrea lloraba. Luis seguía jalando la puerta desesperadamente. Roberto tuvo una idea. Corrió a la ventana de la sala y trató de abrirla. Estaba sellada. Intentó romper el vidrio con una silla, pero el vidrio no se rompió. Era como si fuera irrompible. Los golpes se intensificaron. Ahora también se escuchaban pasos sobre el techo, corriendo de un lado a otro. Las risas de niños se habían transformado en algo más oscuro, casi malévolo. Diana, en un momento de desesperación, gritó:
«Lo sentimos, no queríamos entrar sin permiso. Por favor, déjennos salir». Los golpes se detuvieron abruptamente, las risas cesaron. Hubo un momento de silencio total. Y entonces la puerta principal se abrió lentamente por sí sola. Los 5 no esperaron a ver qué más pasaría. Salieron corriendo de la cabaña y no se detuvieron hasta que habían puesto considerable distancia entre ellos y aquel lugar maldito. Cuando finalmente se detuvieron para recuperar el aliento, Carmen se dio cuenta de algo horrible. Mi mochila. La dejé en la cabaña. Tenía mi identificación, mi teléfono, todo. «No vamos a regresar», dijo Luis firmemente. «Lo que sea que perdimos, se perdió». Regresaron a su campamento y empacaron inmediatamente, a pesar de que ya estaba oscureciendo. Salieron del bosque esa misma noche, usando sus linternas para iluminar el camino. Una semana después, Roberto y Luis regresaron durante el día, esta vez con más personas, para recuperar la mochila de Carmen. Llevaban GPS con las coordenadas exactas donde habían estado. Llegaron al lugar marcado en sus coordenadas. No había cabaña, no había estructura de ningún tipo. Solo árboles, pinos densos, como si nunca hubiera habido nada construido ahí. Buscaron durante horas. Nada. La cabaña había desaparecido, o nunca había existido, o existía solo para aquellos que el bosque decidía mostrarla. Historia 3. El puente de la niebla. Ernesto Flores, un fotógrafo de naturaleza de 43 años, había dedicado los últimos 15 años de su vida a capturar la belleza oculta de los paisajes mexicanos. Su trabajo había sido publicado en revistas nacionales e internacionales y tenía una reputación sólida en la comunidad de fotografía de naturaleza. Pero siempre había buscado ese proyecto especial, esa serie de imágenes que definirían su carrera. Cuando escuchó sobre el Bosque de los Perdidos y su particular atmósfera durante la temporada de niebla, supo que había encontrado su próximo gran proyecto. Pasó semanas investigando el bosque, hablando con lugareños, estudiando mapas antiguos. Descubrió referencias a un puente de piedra del siglo XIX que había sido construido por ingenieros franceses durante el Porfiriato, una estructura que supuestamente ofrecía vistas espectaculares del río y el bosque circundante. En noviembre de 2019, Ernesto finalmente visitó el Bosque de los Perdidos. Llevaba 3 cámaras diferentes, cada una equipada con lentes específicos para diferentes tipos de fotografía. Su mochila pesaba casi 20 kilos con todo el equipo, pero Ernesto estaba acostumbrado a cargar equipo pesado en terrenos difíciles. Entró al bosque a las 6 de la mañana, antes del amanecer, cuando la niebla era más densa y la luz comenzaba apenas a filtrarse entre los árboles. Caminó durante 1 hora y media siguiendo las indicaciones de un mapa que un anciano del pueblo le había dibujado. El bosque estaba en silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido de sus botas sobre las agujas de pino y su respiración constante. Finalmente, escuchó el murmullo del río. Aceleró su paso, ansioso por ver el puente que había ocupado sus pensamientos durante semanas, y ahí estaba, emergiendo de la niebla como una aparición del pasado. El puente era más hermoso de lo que había imaginado. Un arco elegante de piedra gris, cubierto de musgo verde brillante, con barandas elaboradamente talladas que mostraban el trabajo de artesanos que habían puesto su alma en cada detalle. El río fluía debajo, su agua clara visible a través de la niebla, reflejando el cielo gris de la mañana. Encontró el puente a las 8:30 de la mañana. Era exactamente como lo habían descrito. Un arco de piedra gris, cubierto de musgo, con aproximadamente 8 metros de largo. El río fluía debajo, su agua clara visible a través de la niebla. Ernesto configuró su cámara y comenzó a fotografiar desde diferentes ángulos.
La niebla creaba efectos hermosos, difuminando los bordes del puente y los árboles circundantes, creando una escena casi mágica. Después de tomar aproximadamente 50 fotos, Ernesto decidió cruzar el puente para fotografiar desde el otro lado del río. Guardó su cámara en su mochila protectora y comenzó a caminar sobre el puente. A mitad del puente, la niebla se volvió súbitamente más densa, tan densa que Ernesto ya no podía ver ni el inicio ni el final del puente. Era como estar suspendido en un vacío blanco. Se detuvo, inseguro. Extendió sus manos y tocó la baranda de piedra del puente para orientarse. Decidió continuar hacia adelante lentamente, manteniendo contacto con la baranda. Mientras avanzaba, escuchó algo. Voces. Eran débiles al principio, como susurros llevados por el viento, pero gradualmente se volvieron más claras. Eran voces de personas conversando, como si hubiera un grupo de personas ahí cerca. Ernesto se detuvo y llamó. ¿Hay alguien ahí? Las voces se detuvieron inmediatamente. Hubo silencio. Luego, las voces regresaron, pero ahora parecían estar directamente debajo del puente, viniendo del río. Ernesto se inclinó cuidadosamente sobre la baranda y miró hacia abajo. La niebla era igual de densa ahí, pero pudo distinguir formas moviéndose en el agua. Eran personas, o lo que parecían ser personas. Figuras humanas de pie en el río, el agua llegándoles hasta la cintura, todas mirando hacia arriba, hacia el puente, hacia él. Ernesto sintió que el terror se apoderaba de él. Retrocedió de la baranda, su corazón latiendo violentamente. Las figuras en el río comenzaron a moverse, caminando hacia el borde del río, hacia los pilares del puente. Ernesto corrió. Corrió en la dirección que creía era la salida del puente, sus pies resonando sobre la piedra antigua. Pero el puente parecía no tener fin. Siguió corriendo y corriendo, la niebla perpetua a su alrededor, sin llegar nunca al final. Finalmente, exhausto, se detuvo. Se dio cuenta de algo horrible. No podía sentir la piedra del puente bajo sus pies. Era como si estuviera parado sobre nada, suspendido en la niebla blanca. Las voces regresaron, ahora viniendo de todas direcciones. Susurros en un idioma que Ernesto no podía comprender, pero que transmitían una sensación clara de invitación. Las figuras querían que se uniera a ellas, que bajara al río, que se quedara con ellas en la niebla perpetua. Ernesto cerró los ojos con fuerza y gritó: «¡No, esto no es real! ¡Voy a salir de aquí!». Se obligó a caminar hacia adelante, manteniendo los ojos cerrados, negándose a ver o escuchar lo que el puente intentaba mostrarle. Caminó y caminó, contando sus pasos. 100 pasos, 200, 300. Finalmente su pie tocó tierra. Abrió los ojos. Estaba del otro lado del río, fuera del puente, en tierra sólida. Miró hacia atrás. El puente estaba ahí, visible ahora que la niebla se había aclarado ligeramente. Se veía normal, antiguo y cubierto de musgo, exactamente como cuando había llegado. Pero en el río, justo debajo del puente, Ernesto vio algo que lo hizo contener la respiración. Había una placa conmemorativa clavada en uno de los pilares de piedra. Se acercó para leerla. En memoria de las 17 personas que perecieron aquí el 12 de noviembre de 1924, cuando el puente colapsó durante su construcción. Que sus almas encuentren paz. Ernesto miró la fecha en su reloj. Era 12 de noviembre de 2019, exactamente 95 años después del accidente. Había cruzado el puente en el aniversario de la muerte de aquellas personas, y de alguna manera, en ese día específico, las víctimas del accidente todavía estaban ahí, atrapadas en el momento de su muerte, buscando compañía en su destino acuático. Ernesto salió del bosque inmediatamente. Más tarde, cuando revisó las fotografías en su cámara, descubrió que todas las fotos tomadas cerca del puente mostraban anomalías.
orbes de luz, figuras borrosas en el agua, y en una foto en particular, tomada justo antes de cruzar el puente, se podían ver claramente 17 siluetas humanas paradas en fila en el río, todas mirando directamente a la cámara. Ernesto nunca publicó esas fotografías. Están guardadas en un disco duro, en una carpeta que nunca abre, porque cada vez que ve esas imágenes puede escuchar nuevamente las voces susurrando desde el río. Into Historia 4. Voces entre los árboles. Patricia Ruiz, una bióloga de 32 años, entró al Bosque de los Perdidos en marzo de 2020 para realizar un estudio de flora local. Era un proyecto de investigación de 3 días, y Patricia estaba acostumbrada a trabajar sola en entornos naturales. El primer día transcurrió normalmente. Patricia documentó especies de plantas, tomó muestras de suelo, fotografió hongos y líquenes. El bosque era hermoso y, aunque muy silencioso, no parecía amenazante. La segunda mañana, mientras Patricia caminaba por un sendero estrecho, documentando un tipo particular de helecho, escuchó algo que la hizo detenerse. Una voz, clara, femenina, llamando su nombre. ¡Patricia! La voz venía de más profundo en el bosque, fuera del sendero. Patricia miró en esa dirección, pero no vio a nadie. «¿Hola?», llamó. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Patricia continuó su trabajo, atribuyendo la voz a su imaginación o tal vez a algún excursionista distante cuya voz había viajado de manera extraña entre los árboles, pero 10 minutos después la voz regresó. «Patricia, ven aquí». Esta vez la voz era diferente, masculina, profunda, pero igualmente clara, y definitivamente pronunciaba su nombre. Patricia sintió que se le erizaba la piel. Nadie más debería estar en esta sección del bosque. Nadie sabía su nombre excepto los contactos de su investigación, y ninguno de ellos estaba programado para reunirse con ella hasta el día siguiente. «¿Quién eres?», gritó Patricia. «Muéstrate». Silencio. Luego una tercera voz. Esta sonaba como la de un niño. «Patricia, estamos aquí. Ven a jugar». Las voces venían de diferentes direcciones ahora, una delante, una a su izquierda, una detrás. Todas susurrando su nombre, todas invitándola a dejar el sendero y adentrarse más en el bosque. Patricia tomó una decisión. Ignoraría las voces y continuaría su trabajo en el sendero. No se desviaría, no respondería. Simplemente seguiría documentando sus plantas como había planeado. Pero las voces no se detuvieron. Durante las siguientes 2 horas, mientras Patricia trabajaba, las voces continuaron. A veces susurrando, a veces hablando en tono normal, ocasionalmente gritando, siempre llamándola por su nombre, siempre invitándola a adentrarse en el bosque. «Patricia, tu madre está aquí». «Patricia, encontramos algo interesante». «Patricia, necesitamos tu ayuda». Lo más perturbador era que las voces comenzaron a sonar como personas que Patricia conocía. Una voz sonaba exactamente como su hermana, otra como su padre, quien había muerto 3 años atrás, otra como su mejor amiga de la infancia. Patricia se sentó en el sendero, respirando profundamente, tratando de mantener la calma. Sabía que algo estaba mal. Estas no eran personas reales, no podían serlo. Sacó su grabadora de audio, la que usaba para notas de campo, y la encendió. Grabó durante 5 minutos, capturando las voces que la llamaban constantemente. Cuando reprodujo la grabación, sintió que un escalofrío recorría su columna. En la grabación no había voces, solo el silencio del bosque y su propia respiración. Las voces eran solo para ella. No eran sonidos físicos que pudieran ser grabados. Eran algo más, algo que se comunicaba directamente con su mente.
Patricia decidió salir del bosque inmediatamente. Empacó su equipo y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida por el sendero principal. Pero las voces se intensificaron. Ahora había docenas de ellas, todas hablando simultáneamente, creando un coro cacofónico que hacía difícil concentrarse en el camino. Algunas voces gritaban, otras lloraban, otras reían. Todas seguían pronunciando su nombre. Patricia comenzó a correr. Las voces la seguían siempre a la misma distancia, nunca acercándose ni alejándose. Era como si el bosque mismo estuviera hablándole, usando las voces de personas que conocía para atraerla más profundo. Corrió durante lo que pareció horas, aunque su reloj indicaba que solo habían pasado 20 minutos. Finalmente, vio la luz del sol al final del sendero, la entrada del bosque. La libertad. Emergió del bosque corriendo y no se detuvo hasta que estuvo en su vehículo, con las puertas cerradas y el motor encendido. Las voces se detuvieron en el momento en que salió de la línea de árboles, como si hubiera cruzado un umbral invisible que marcaba el límite del poder del bosque. Patricia nunca completó su estudio. Reportó los resultados parciales que había obtenido el primer día y abandonó el proyecto. En su informe oficial citó dificultades logísticas inesperadas como la razón, pero en su diario personal, Patricia escribió la verdad. El bosque de los perdidos está vivo de alguna manera y conoce tu nombre. Nacen. Historia. 5. Animales que no existen. Javier Mendoza, un cazador experimentado de 50 años, había crecido en las montañas de Michoacán. Su padre había sido cazador, su abuelo también. La cacería no era solo un pasatiempo para Javier, era una tradición familiar, una conexión con la tierra y con las generaciones que lo habían precedido. Conocía las montañas como la palma de su mano, o eso creía. Durante más de 20 años había cazado en diferentes áreas alrededor del bosque de los perdidos, pero siempre había evitado adentrarse demasiado en su interior. No porque creyera en las historias, sino porque había secciones del bosque que siempre le habían producido una sensación de incomodidad que no podía explicar racionalmente. Pero en octubre de 2021, la temporada había sido difícil en sus áreas habituales de caza, y decidió aventurarse más profundo en el bosque que nunca antes. Obtuvo todos los permisos necesarios, informó a su familia de su itinerario exacto, y se preparó meticulosamente para la expedición. Llevaba su rifle Winchester calibre .30-30, una arma que había pertenecido a su padre y que conocía perfectamente. En su mochila llevaba municiones, cuchillos de diferentes tamaños, una brújula que había sido de su abuelo, GPS moderno, provisiones para 5 días, agua, equipo de primeros auxilios y una radio de emergencia. Entró al bosque al amanecer del primer día. El aire era fresco y limpio, con esa calidad cristalina que solo se encuentra en las montañas altas. Los primeros rayos del sol filtraban entre los pinos centenarios, creando columnas de luz dorada que atravesaban la neblina matutina. Era hermoso, y Javier sintió esa conexión profunda con la naturaleza que siempre experimentaba cuando estaba en las montañas. Estableció su campamento base en un claro cerca del borde occidental del bosque, en un área que ofrecía buena visibilidad y acceso a agua fresca de un arroyo cercano. Montó su tienda, organizó sus provisiones y preparó su equipo de caza. Al día siguiente comenzaría su búsqueda de venado cola blanca, el objetivo principal de su expedición. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Javier vio señales de venados, huellas frescas, marcas donde habían frotado sus astas contra los árboles, excrementos recientes. Era cuestión de tiempo antes de encontrar uno. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras Javier se movía silenciosamente entre los árboles, escuchó algo inusual. Un sonido de animal, pero no uno que pudiera identificar.
Era como un gruñido bajo, gutural, pero con un tono que no correspondía a ningún animal que Javier conociera. No era un oso, no era un puma, no era un lobo. Era algo más grande, más profundo. Javier se quedó inmóvil, todos sus sentidos alerta. El sonido venía de aproximadamente 50 metros a su derecha, detrás de un grupo denso de pinos. Levantó su rifle, listo pero no amenazante. Esperó. El sonido se repitió, más cerca ahora. 30 metros. Javier vio movimiento entre los árboles. Una sombra grande, más grande que un venado, moviéndose con una gracia que no parecía natural para algo de ese tamaño. La criatura emergió parcialmente de detrás de un árbol, y Javier sintió que su respiración se detenía. No era ningún animal que hubiera visto antes. Tenía aproximadamente el tamaño de un caballo, pero su forma era completamente errónea. Las proporciones no correspondían a ningún mamífero conocido. Las patas eran demasiado largas y delgadas, el cuerpo era demasiado estrecho, y la cabeza era casi humanoide en su forma, pero cubierta de pelo negro y con ojos que brillaban con un color amarillo antinatural. Javier bajó su rifle lentamente. Esto no era algo que debiera cazar, no era siquiera algo que debiera estar mirando. La criatura lo observó durante lo que pareció una eternidad. Luego emitió otro sonido, este más agudo, casi como un chillido, y de repente había más de ellas. 3, 4, 5 criaturas más emergieron de entre los árboles, todas similares a la primera. Rodeaban a Javier, moviéndose en círculo alrededor de él, sus ojos amarillos nunca apartándose de él. Javier giró lentamente, tratando de mantener todas las criaturas en su campo visual. Su mano temblaba mientras aferraba el rifle. Sabía que si estas cosas atacaban, 5 disparos no serían suficientes para detenerlas a todas. Pero las criaturas no atacaron. Simplemente continuaron rodeándolo, observándolo, emitiendo ocasionalmente esos sonidos guturales imposibles. Y entonces Javier notó algo aún más perturbador. Las criaturas no dejaban huellas. El suelo del bosque, cubierto de agujas de pino húmedas, debería mostrar claramente las huellas de algo tan grande, pero donde las criaturas habían caminado no había marcas. Era como si no tuvieran peso, como si fueran solo sombras con forma de bestias imposibles. Una de las criaturas dio un paso más cerca. Javier levantó su rifle instintivamente, apuntando. La criatura se detuvo y ladeó su cabeza de manera casi curiosa, como si estuviera estudiándolo. Javier disparó al aire, esperando ahuyentar a las criaturas con el ruido. El disparo resonó a través del bosque. Las criaturas no se movieron, no mostraron ninguna reacción al sonido ensordecedor del rifle. Simplemente continuaron observándolo. Javier comenzó a retroceder lentamente, manteniendo el rifle levantado. Las criaturas se movieron con él, manteniendo la misma distancia, siguiéndolo mientras él retrocedía hacia donde había dejado su campamento. Caminó así durante más de 1 hora, moviéndose hacia atrás lentamente, las criaturas siguiéndolo sin acercarse ni alejarse. Era como una procesión macabra, un humano retrocediendo y 5 bestias imposibles siguiéndolo pacientemente. Finalmente, Javier llegó al borde del bosque donde su campamento estaba instalado. En el momento en que cruzó la línea de árboles y entró al claro donde estaba su tienda, las criaturas se detuvieron. Se quedaron paradas en la sombra de los árboles, observándolo, pero sin salir del bosque. Javier empacó su campamento en tiempo récord, sin apartar la vista de las criaturas. Cargó todo en su camioneta y se fue, conduciendo más rápido de lo que probablemente era seguro en aquellos caminos de montaña. En el espejo retrovisor, vio que las 5 criaturas habían salido del bosque y estaban paradas en medio del camino, observando cómo se alejaba. Se quedaron ahí, inmóviles, hasta que una curva las ocultó de la vista.
Javier reportó su experiencia a las autoridades de vida silvestre, pero cuando regresaron al área con biólogos y equipos de rastreo, no encontraron evidencia de ningún animal grande. No había huellas, no había excrementos, no había señales de territorio marcado. Era como si las criaturas nunca hubieran existido, pero Javier sabe que existían. Las vio con sus propios ojos, y cada vez que cierra los ojos, todavía puede ver esos ojos amarillos observándolo desde la oscuridad del bosque. H.N.L.O. Historia 6. Niebla que sigue. Sofía Martínez, una corredora de montaña de 28 años, decidió entrenar en los senderos del Bosque de los Perdidos en febrero de 2022. Era una atleta dedicada que regularmente corría en terrenos difíciles para prepararse para competencias de trail running. Entró al bosque a las 7 de la mañana de un domingo. El clima estaba fresco, ideal para correr. Había algo de niebla matutina, pero Sofía esperaba que se disipara cuando el sol subiera. Comenzó su carrera a buen ritmo, siguiendo un sendero conocido que formaba un circuito de aproximadamente 15 kilómetros. Planeaba completar el circuito 2 veces para un total de 30 kilómetros de entrenamiento. Durante los primeros 5 kilómetros todo fue normal. Sofía mantenía un buen ritmo, su respiración era constante, sus piernas respondían bien. La niebla era un poco más densa de lo que había anticipado, pero no era un obstáculo significativo. Pero alrededor del kilómetro 6, Sofía notó algo extraño. La niebla no se estaba disipando. De hecho, parecía estar volviéndose más densa a medida que el sol subía, y había algo más. La niebla parecía estar moviéndose contra el viento natural. Sofía podía sentir una brisa ligera viniendo de su izquierda, pero la niebla se movía de frente, fluyendo hacia ella como un río blanco. Sofía redujo su velocidad a un trote, observando la niebla con curiosidad. Era un fenómeno meteorológico extraño, pero asumió que tenía alguna explicación científica relacionada con las corrientes de aire en las montañas. Continuó corriendo. La niebla continuó avanzando hacia ella, y entonces Sofía se dio cuenta de algo que hizo que su ritmo cardíaco se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el ejercicio. La niebla la estaba siguiendo. Cuando corría más rápido, la niebla aceleraba. Cuando reducía la velocidad, la niebla reducía la velocidad proporcionalmente. Mantenía siempre la misma distancia detrás de ella, aproximadamente 20 metros, como una pared blanca persiguiéndola. Sofía se detuvo completamente, jadeando, y se giró para observar la niebla directamente. La pared de niebla se detuvo también, a exactamente 20 metros de distancia. Se quedó ahí, una barrera blanca impenetrable, pulsando ligeramente como si estuviera respirando. «Esto no es normal», murmuró Sofía. Dio un paso hacia atrás. La niebla avanzó un paso. Dio 2 pasos hacia atrás. La niebla avanzó 2 pasos, siempre manteniendo exactamente la misma distancia. Sofía giró y comenzó a correr tan rápido como podía. Podía escuchar detrás de ella un sonido que la niebla no debería hacer, un susurro sibilante, como 1000 voces susurrando simultáneamente en un volumen apenas audible. Corrió durante 10 minutos a velocidad máxima, su corazón latiendo violentamente, sus pulmones ardiendo. Finalmente tuvo que detenerse, doblándose sobre sus rodillas, tratando de recuperar el aliento. Miró hacia atrás. La niebla estaba ahí, a 20 metros, esperando. Sofía intentó una estrategia diferente. Salió del sendero principal y corrió directamente a través del bosque, saltando sobre troncos caídos, esquivando árboles, tratando de perder a la niebla en el terreno irregular. Pero la niebla la seguía sin esfuerzo. Fluía entre los árboles como agua, sin ser impedida por ningún obstáculo, y siempre, siempre mantenía esos 20 metros de distancia. Después de 30 minutos de correr frenéticamente, Sofía estaba exhausta.
Se detuvo en un pequeño claro, sus piernas temblando, su respiración dolorosa. No podía continuar corriendo así. Necesitaba un plan diferente. Se sentó en el suelo y observó la niebla. Ahora que estaba más cerca, podía ver que no era niebla normal. Había formas dentro de ella, sombras que se movían y cambiaban, casi como figuras tratando de formarse, pero sin lograrlo completamente. Y el susurro era más claro ahora. Seguía sin poder distinguir palabras, pero había un patrón en el sonido, casi como si las voces estuvieran tratando de comunicar algo. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó las historias que había escuchado sobre el bosque de los perdidos, sobre cómo el bosque a veces ponía a prueba a las personas, sobre cómo respondía al miedo, pero también al respeto. Abrió los ojos y habló en voz alta, dirigiéndose a la niebla. No sé qué eres o qué quieres, pero vine aquí solo para correr, para entrenar. No quise faltarle el respeto a este lugar. Por favor, déjame ir en paz. La niebla pulsó, las sombras dentro de ella moviéndose más rápidamente. El susurro se intensificó brevemente, y entonces, lentamente, la niebla comenzó a retirarse. No se dispersó como lo haría la niebla normal. Se retiró intencionalmente, fluyendo hacia atrás, alejándose de Sofía. En menos de un minuto, la niebla había desaparecido completamente. El sol brillaba a través de los árboles. El aire estaba claro. Sofía se levantó sobre piernas temblorosas y comenzó a caminar de regreso hacia la entrada del bosque. No corrió. Caminó lentamente, respetuosamente, manteniendo su atención en el entorno. Llegó a la entrada del bosque 2 horas después. Nunca completó su carrera de entrenamiento y nunca volvió al bosque de los perdidos. Porque ahora sabía que algunas cosas en la naturaleza no son simples fenómenos meteorológicos. Algunas cosas tienen intención, tienen conciencia, y no todas son amigables. No. Historia 7. La salida imposible. Esta última historia reúne elementos de todas las anteriores. Es la historia de un grupo de rescatistas que entraron al bosque de los perdidos en abril de 2023 para buscar a un excursionista desaparecido llamado Marco Valencia, un ingeniero civil de 34 años que había entrado al bosque para una caminata de un día y nunca regresó. Marco era un excursionista experimentado, alguien que conocía las montañas y siempre seguía protocolos de seguridad. Había informado a su esposa de su ruta exacta, llevaba GPS, teléfono satelital y provisiones suficientes. Pero cuando no regresó a la hora esperada y cuando todos los intentos de comunicarse con él fallaron, su esposa alertó a las autoridades. El equipo de rescate que respondió a la llamada era de los mejores en el estado. Estaba dirigido por Arturo Vega, un coordinador de rescates con 20 años de experiencia y más de 50 operaciones exitosas. Laura Sánchez era la médico de campo, especializada en medicina de emergencia en ambientes remotos. Los 4 rescatistas que completaban el equipo, Pedro, Isabel, Carlos y Mónica, tenían entre ellos más de 50 años de experiencia combinada en rescates de montaña. Todos habían escuchado las historias sobre el bosque de los perdidos. Algunos creían en ellas, otros eran escépticos, pero todos las conocían, y todos entraron al bosque ese lunes por la mañana con una mezcla de profesionalismo y aprensión. El equipo se reunió en la entrada del bosque a las 8 de la mañana. Revisaron todo su equipo meticulosamente. Radios, GPS, cuerdas, equipo médico, provisiones. Arturo les dio el briefing final, explicando la ruta que seguirían y las medidas de seguridad que implementarían. Acordaron chequeos por radio cada 30 minutos y establecieron protocolos claros para cualquier situación de emergencia. Entraron al bosque a las 9 en punto.
El clima era perfecto, cielo despejado, temperatura agradable, sin pronóstico de lluvia. Las condiciones no podían ser mejores para una operación de rescate. Y sin embargo, todos sintieron algo en el momento en que cruzaron la línea de árboles, una sensación sutil pero inconfundible de que estaban entrando en un lugar que operaba bajo reglas diferentes. Entraron al bosque a las 9 de la mañana de un lunes, siguiendo la última ubicación conocida de Marco según su GPS. El plan era hacer una búsqueda sistemática de un área de 3 kilómetros cuadrados donde se creía que Marco podría estar perdido o herido. Las primeras 4 horas transcurrieron según el plan. El equipo se dividió en 3 parejas, cada una cubriendo una sección del área de búsqueda, manteniéndose en contacto por radio. No encontraron rastro de Marco, pero tampoco experimentaron nada inusual. A las 2 de la tarde, cuando el equipo se reagrupó para comer y revisar su progreso, Laura notó algo extraño. ¿No deberíamos haber salido ya del área de búsqueda original?, preguntó mirando su mapa. Según mis cálculos, hemos cubierto toda la zona. Arturo verificó su GPS. Mostraba que habían cubierto efectivamente toda el área designada, pero de alguna manera todavía estaban profundamente dentro del bosque, rodeados de árboles por todos lados. «Intentemos salir», dijo Arturo. «Podemos reagruparnos fuera del bosque y planear una nueva estrategia de búsqueda». El equipo completo comenzó a caminar hacia el sur, la dirección donde, según todos sus mapas y GPS, debería estar la entrada más cercana del bosque. Caminaron durante 1 hora. Seguían rodeados de árboles. «Esto no tiene sentido», murmuró Carlos. «Según el GPS, deberíamos haber salido hace 20 minutos». Arturo verificó su GPS nuevamente. Mostraba que estaban a solo 200 metros de la entrada del bosque. Pero cuando miraba a su alrededor, solo veía árboles en todas direcciones, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. «Intentemos una dirección diferente», sugirió Isabel. Caminaron hacia el este. Misma situación, luego hacia el oeste, luego hacia el norte. Cada vez sus GPS indicaban que estaban cerca de una salida. Cada vez solo encontraban más bosque. A las 4 de la tarde, la preocupación se había convertido en miedo. El equipo se había reunido en un claro pequeño, verificando y reverificando sus instrumentos. «Nuestros GPS no pueden estar todos equivocados», dijo Laura. «Hay alguna otra cosa pasando aquí». «El bosque», susurró Mónica. «Las historias son verdaderas. El bosque no nos está dejando salir». Pedro intentó contactar a la base por radio satelital. No hubo respuesta. El dispositivo funcionaba, la batería estaba cargada, pero no podían establecer comunicación con el mundo exterior. Mientras la luz del día comenzaba a disminuir, el equipo montó un campamento improvisado. Tenían provisiones para 2 días, agua, linternas, tiendas de emergencia. Podían pasar la noche con seguridad y reanudar su intento de escape en la mañana. Durante la noche, experimentaron todo lo que las historias anteriores habían descrito. Escucharon pasos rondando su campamento. Vieron sombras moviéndose entre los árboles. Una niebla extraña se acercó a su campamento, pero se detuvo en el borde del círculo de luz de su fogata. Y escucharon voces, docenas de voces, susurrando sus nombres, llamándolos, invitándolos a adentrarse más profundo en el bosque. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, Arturo tomó una decisión. Enviaría a 2 personas, Pedro e Isabel, a caminar en línea absolutamente recta hacia el sur, usando brújulas. No importaba qué obstáculos encontraran, seguirían esa línea exacta. Si el bosque podía ser vencido, sería con determinación absoluta. Pedro e Isabel partieron a las 7 de la mañana. El resto del equipo esperó, monitoreando sus radios.
A las 9, las radios de Pedro e Isabel emitieron estática, luego silencio. A las 10, Pedro e Isabel regresaron al campamento, desde el norte. «Imposible», murmuró Pedro. Caminamos en línea recta hacia el sur durante 2 horas. No nos desviamos ni una vez, y de alguna manera terminamos al norte de donde empezamos. El equipo pasó 3 días completos intentando escapar del bosque. Probaron diferentes estrategias: seguir el sol, marcar árboles para evitar círculos, incluso intentar escalar los árboles más altos para ver si podían orientarse desde arriba. Nada funcionó. Al 4.º día, con las provisiones agotándose y el equipo exhausto física y mentalmente, Laura tuvo una idea. «Marco», dijo, «vinimos aquí a buscar a Marco. Tal vez el bosque no nos dejará salir hasta que cumplamos nuestra misión». Era una idea desesperada, casi absurda, pero no tenían otras opciones. El equipo reanudó su búsqueda de Marco, esta vez no intentando salir, sino dedicándose completamente a encontrar al hombre desaparecido. Y sorprendentemente funcionó. En menos de 2 horas encontraron señales, una mochila, un pedazo de tela enganchado en una rama y finalmente a Marco mismo. Estaba vivo, aunque deshidratado y delirante. Había estado perdido durante 6 días, caminando en círculos, incapaz de encontrar la salida. El equipo le dio agua y primeros auxilios, y entonces, con Marco en una camilla improvisada, comenzaron a caminar hacia lo que sus GPS indicaban era la salida sur. Esta vez, después de solo 30 minutos de caminata, emergieron del bosque. Habían estado atrapados durante 4 días. Marco había estado perdido durante 6, pero una vez que completaron su misión de rescate, el bosque los liberó. Arturo escribió un informe detallado de la experiencia, pero sus superiores lo archivaron discretamente. Oficialmente, el rescate fue exitoso. Extraoficialmente, se estableció una nueva política. Los rescates en el Bosque de los Perdidos solo se realizarían en equipos de 10 o más personas, y nunca por más de 6 horas a la vez. Porque ahora las autoridades sabían la verdad que los locales habían conocido durante siglos. El Bosque de los Perdidos tiene sus propias reglas, y aquellos que entran deben jugar según esas reglas o nunca salir. Tesasís, conclusión. Hemos recorrido 7 caminos a través del Bosque de los Perdidos, 7 encuentros que revelan la verdadera naturaleza de este lugar antiguo y consciente. Un lugar que atrapa a aquellos que caminan sus senderos sin respeto. Un lugar que muestra visiones imposibles a aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca. Un lugar que conoce tu nombre y puede usarlo contra ti. Miguel Santos aprendió que algunos senderos no llevan a ninguna parte excepto de vuelta al inicio. El grupo de amigos descubrió que hay estructuras en el bosque que existen solo cuando quieren ser vistas. Ernesto Flores cruzó un puente entre este mundo y el siguiente. Patricia Ruiz escuchó su nombre en 1000 voces diferentes. Javier Mendoza vio criaturas que no deberían existir. Sofía Martínez fue perseguida por niebla consciente. Y el equipo de rescate aprendió que el bosque solo libera a aquellos que completan su propósito. ¿Qué es el Bosque de los Perdidos realmente? ¿Es un lugar donde el velo entre nuestro mundo y otros es más delgado? ¿Es un organismo vivo con su propia conciencia? ¿O es simplemente un lugar donde tantas personas se han perdido, tanto dolor y confusión se ha acumulado, que el lugar mismo ha desarrollado una memoria, una presencia? No tenemos respuestas definitivas, solo tenemos advertencias. Si alguna vez se encuentran cerca del Bosque de los Perdidos en Michoacán, o cualquier bosque similar en México que tenga una reputación de ser un lugar donde la gente se pierde, recuerden estas 7 historias. Respeten el lugar. No entren sin preparación.
No ignoren las señales extrañas, y si el bosque comienza a mostrarse de maneras que desafían la razón, salgan inmediatamente si aún pueden. Porque en estos bosques antiguos de México, lugares que han existido mucho antes que nuestras ciudades y carreteras, hay presencias que nunca se fueron. Hay memorias grabadas en la tierra misma, y hay reglas que no entendemos, pero que debemos respetar. Los árboles tienen ojos, los senderos tienen memoria, y los perdidos todavía caminan entre las sombras, buscando compañía en su destino eterno. Ahora les pedimos, si estas historias les han impactado, si reconocen la verdad en estos relatos, nos encantaría que dejaran un like en este video y se suscribieran a Noches de Horror. Activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos encuentros con lo inexplicable. Y en los comentarios cuéntenos, ¿conocen algún bosque o lugar natural con historias similares? ¿Han experimentado algo inexplicable en la naturaleza? ¿Se atreverían a entrar al bosque de los perdidos? Compartan sus historias. Mantengan viva la memoria de estos lugares, porque al recordar y respetar nos protegemos a nosotros mismos y a las futuras generaciones. Y la próxima vez que caminen por un bosque profundo, escuchen con atención, porque tal vez, solo tal vez, el bosque está escuchándolos también. Hasta la próxima noche de horror, queridos oyentes, que sus caminos sean claros y que siempre encuentren la salida.